Presentamos Entrevista. Son las 13:27, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Angie Toapanta. Ella es coordinadora del Centro de Investigación de Defensa y Derecho del Trabajo. Angie, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un gusto acompañarles. 3 de cada 10 ecuatorianos, dice el presidente de la República, que tienen trabajo. ¿Cuáles son los datos que manejan ustedes? Realmente, para ser muy sinceras, no es menos cierto lo que ha dicho el presidente. 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno y eso significa que están cubiertos bajo el Código del Trabajo. Sin embargo, hay un gran porcentaje de la población que no tiene un empleo cubierto por los derechos laborales, y esto no se debe a que la norma no funcione, sino que no se han implementado políticas públicas serias que tienden a proteger justamente a este otro 70% de la población que no tiene un empleo pleno, pero que está trabajando porque necesita medios para subsistir y que además está trabajando de manera autónoma, de manera informal o en el subempleo, recalcando que el subempleo ha sido una de las categorías dentro de las mediciones del INEC que más ha subido, y tiene su fundamento también en lo que ha sucedido con la ley humanitaria, porque recordemos que la ley humanitaria redujo la calidad del empleo, no manteniendo el empleo pleno, sino aumentando el subempleo. Y de esta manera es como permitimos que la misma norma sea un instrumento para que cada vez menos personas tengan los derechos completos del Código del Trabajo y pasen a otro tipo de regímenes. El proyecto de ley que envió el presidente de la República y fue devuelto por la Asamblea Nacional creando oportunidades, buscaba eso, es decir, mejorar la situación de los trabajadores o ampliar la posibilidad de que se invierte y se abran nuevas plazas. ¿Cómo lo miran ustedes? El proyecto de ley enviado por el presidente, y que seguramente lo volverá a enviar en estos días a la Asamblea Nacional, no trata de generar empleo, porque en primer lugar, un proyecto de ley y una norma aprobada no crea empleo por sí sola, se necesita de voluntad política y sobre todo se requiere preguntar qué tipo de empleo están ofreciendo. Yo creo que conceptualmente el presidente y el señor Donoso, en su calidad de ministro, cometen errores conceptuales al referirse de que esta ley crearía empleo, cuando no es así. Lo que va a crear es trabajo, cualquier tipo de trabajo precario, cualquier tipo de ocupación, que no necesariamente va a ser un empleo pleno. Eso significa que van a distribuir estas cargas que ahorita tenemos de empleo pleno entre las personas que están en la informalidad o en el desempleo, para de esta manera distribuir el empleo pleno, pero eso no significa crear más empleo, sino únicamente dispersarlo. Otra cosa que es importante comentar a propósito de tu pregunta es que definitivamente la clase de empleos o de trabajos que pretendería generar esta ley son empleos precarios. Eso va a significar que la generación que venga de aquí en unos 2 años solo va a conocer formas precarias de trabajo, sin indemnizaciones, sin remuneraciones mínimas, con trabajos por hora, y que no podrá sostener ni siquiera un proyecto de vida a largo plazo porque no tendrá estabilidad, ni mucho menos un salario que se pague de forma mensual con el cual proyectarse, endeudarse, comprarse un carro, una casa, o al menos acceder a derechos básicos como alimentarse adecuadamente, como vestirse o como acceder a educación de calidad. ¿Qué debemos hacer, Angie? Porque los empresarios, los inversionistas dicen el actual Código de Trabajo del Ecuador no es una garantía para realizar mayores inversiones. El gobierno impulsa desde su perspectiva para generar a través de esta ley. Ustedes hablan de precarización. ¿Cuál es el camino si hay errores? Pero algo habrá que hacer. Claro, yo creo que una de las primeras acciones que se debería tomar es preguntarse por qué el Código del Trabajo no ha podido abarcar a la gran mayoría de la población trabajadora. Y creo que esto pasa por una respuesta muy sencilla, y es que no ha existido voluntad política por parte de ningún gobierno para poder hacerle frente al poder empresarial. Pensemos, por ejemplo, en esas formas de trabajo donde existen trabajadores en empresas, pero que no están afiliados al Seguro Social y tampoco tienen contratos de trabajo, como sucede en gran parte de la agroindustria, en el sector de la pesca, en el sector de las camaroneras, en el sector del banano, en el sector florícola. Hay trabajadores trabajando para empresas, pero que no están regularizados. Y eso ha sucedido porque el Ministerio del Trabajo es una entidad que no tiene toda la fuerza
ni toda la voluntad política para poder hacer inspecciones, para vigilar el cumplimiento de la norma y para sancionar. Lo mismo ha sucedido con el IES y sobre todo con el desfinanciamiento que ha tenido el IES, porque eso también reduce su capacidad de actuar. En este momento el IES no tiene los suficientes abogados y abogadas para ejercer su jurisdicción coactiva, y que tampoco es una garantía de que se puedan cumplir los derechos laborales que tenemos en este momento. Entonces, creo que sí, primero es mirar por qué las cosas no están funcionando en este momento, y lo segundo es preguntarse qué tipo de trabajo quiero dar. Si quiero garantizar más empleos formales, lo que yo debería hacer es garantizar políticas que permitan a esas personas que en este momento están en la informalidad sin derechos laborales transitar hacia el Código del Trabajo y brindarles protecciones mínimas. Y por último, si es que la salida sería flexibilizar las condiciones del trabajo, el Estado no podría solo hacerlo de esta manera, sino que tendría que dar una contraprestación para que la vida material de las personas no se vea afectada. Y con esto me refiero a, por ejemplo, garantizar acceso a la salud de forma sin costo y de calidad, por supuesto. Lo mismo con el acceso a la educación, garantizar por lo menos una pensión para las personas de estratos populares, garantizar una pensión incluso mayor para las personas jubiladas, y que de esta manera puedan sostenerse y no sentir el impacto de la reducción de ingresos. Sin embargo, lo que nos ha planteado el gobierno es una política que realmente se pone sobre los trabajadores y sobre los derechos de los trabajadores, para que seamos nosotros quienes sostengamos una supuesta crisis causada por las políticas gubernamentales también, y con esto beneficiar a la clase empresarial. Nos están dejando en total desprotección. Si hay errores, significa que esta propuesta del presidente de la República, que le enviaríamos o enviará directamente al registro oficial, no lo sé, pero ¿es perfectible o no vale ese proyecto? ¿Hay que hacer otro? Yo creo que con este proyecto no hay absolutamente nada que rescatar, absolutamente nada que rescatar. Se ha hablado incluso de que las licencias por paternidad se van a subir, pero si nos fijamos, la propuesta es mantener la brecha. Subo una licencia de maternidad, pero también subo la licencia de paternidad, pero la brecha se mantiene entre unos y otros. La brecha de cuidado sigue ahí, o sea, es un engaño total esto de que estamos beneficiando a las mujeres de alguna manera. La brecha se mantiene. Del proyecto de ley no hay absolutamente nada que rescatar. Este proyecto, en caso de que llegara a ser conocido por la Asamblea, tiene que ser archivado. Y si en algún momento llegara a ser calificado, aprobado por la Asamblea, nos encontraríamos en problemas jurídicos gravísimos, como los que ya estamos viviendo con la ley humanitaria. Recuerden solamente lo que pasó hace algunos días con la inconstitucionalidad del artículo 25 de la ley humanitaria, que afectó a varios médicos y médicas que esperaban obtener su nombramiento permanente en el sector público. Y lo mismo podría pasar mediante demandas constitucionales a futuro, si es que esta norma llega a aprobarse, y lo que están generando es un panorama de inseguridad jurídica bastante fuerte, no solo para las y los trabajadores, sino también para las pequeñas y medianas empresas que de alguna manera se acogen a estas normas para poder contratar. Y creo que eso es mucho más peligroso y es un efecto que sin duda el gobierno prevé, lo tiene en cuenta, pero está dispuesto a asumirlo. Por último, Angie, habría que reformarlo, fortalecerlo, tal vez repotenciarlo al código actual de trabajo. ¿Por ahí podría ser una solución o lo dejamos ahí? Efectivamente, nosotras estamos convencidas, y creo que no lo había mencionado, pero también formamos parte de la asesoría sindical, organizaciones y confederaciones como el Frente Unitario de Trabajadores también, y la propuesta que tenemos es reforzar el Código del Trabajo, establecer mejores garantías para las y los trabajadores, brindarle mayor operatividad al Ministerio del Trabajo para que pueda vigilar, sancionar y sobre todo garantizar la estabilidad de los trabajadores. Creemos que eso es importante porque el Código del Trabajo no es una norma que se ha construido en 1983 solamente, sino que ha tenido una serie de cambios históricos que responden a esas nuevas necesidades. Y lo que hay que hacer en este momento es fortalecerlo, pero si es que esa hubiera sido la real intención del gobierno, hubieran propuesto una reforma al Código del Trabajo. Sin embargo, lo que nos proponen es una ley paralela.
que va a causar muchísimos problemas jurídicos y sobre todo lo que va a causar es que en un futuro va a dejar sin vigencia el Código del Trabajo de facto, es decir, de hecho, porque todas las nuevas contrataciones se harán bajo esta ley flexible y precaria y habrá una transición de aquellas personas que están con el Código del Trabajo hacia la ley precaria porque es mucho más conveniente para la clase empresarial. Es decir, que de alguna manera sí nos están vendiendo una reforma de carácter estructural y sobre todo significaría perder años de luchas y de mínimos sociales que han alcanzado las y los trabajadores. Angie, muchas gracias, muy amable. Una buena tarde. A usted, gracias. Angie Toapanta, coordinadora del Centro de Investigación de Defensa y de Derecho del Trabajo.